Bueno, vamos a escuchar ahora al doctor Wolf, que va a hablar sobre el cambio epidemiológico de las enfermedades infecciosas en Chile entre el 2014 y 2024. Magnitud y consecuencias. Adelante, doctor. Gracias, doctor Ressler. Hace un poco más de 10 años, antes de ingresar a la academia, se me pidió que hiciera una conferencia en este mismo lugar. Y la conferencia fue Epidemiología de las enfermedades infecciosas en Chile. Y voy a hablar de lo mismo ahora. No es que espere que se le haya olvidado todo lo que dije esa vez, sino que precisamente mi intención es que, habiendo pasado 10 años, toda una década, mostrar cómo el panorama ha cambiado, y todos lo sabemos, cómo ha cambiado, y, y cuál ha sido el impacto cotidiano de estos cambios. El otro aspecto que quiero comentar era que lo que quiero presentar es un poco el ecosistema de las enfermedades infecciosas. El bosque, cómo ha cambiado el bosque. Y para eso me he permitido, con el beneplácito del directorio, invitar a un grupo de gente joven, que claramente muchos se preguntarán quiénes son y qué hacen aquí, ¿cierto? Y son 6 doctores jóvenes que son becados de infectología del programa de la Universidad de Chile, que me tocó dirigir hasta abril de este año, y que están en distintas etapas de su formación. Tenemos a 2 ya ex becadas que terminaron el lunes, ¿cierto? Su programa, Camila Jorquera y María Laura Ott. Tenemos a 2 becados que pasaron ayer de primero a segundo año de beca, doctora Isquia Sichi y Felipe Quilodrán. Tenemos a 2 becadas que empezaron ayer su formación. Que son doctora Macarena Rosenblum y la doctora Caterina Vera. Así que, como para que algunos están empezando a ver los árboles, otros ya están viendo bien el bosque. Y quiero compartir y mostrarles lo que es la academia. Bien, bueno, este es el tema que quiero compartir con ustedes. ¿Y qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el impacto cotidiano del nuevo panorama? Bueno, pero para empezar, veamos quiénes éramos y quiénes somos, ¿no? En 10 años. Bueno, la población en 2014 eran 17.600.000, se estimaba, y ahora el INE ya estima que somos 20 millones. Nos hemos demorado su buen poco en llegar a esto. Ya vamos a ver por qué. El ingreso per cápita no va a meter mucho porque depende de donde uno lo busque. Va a haber distintas cifras que yo ya no entendí, pero la que encontré era el PPA del Banco Mundial, que es algo así como el valor de lo que puede adquirirse en cada momento. Y eso el 2014 eran como de 22.000 dólares per cápita y ahora 33. Ahora, ahí tiene ciento y tanto, ¿cierto? Pero bueno. El gasto en salud tampoco lo entiendo mucho, pero ha subido. Pero sí la mortalidad infantil, que en Chile la tiene muy baja. Los niños menores de 1 año de 7,2 y ahora sigue bajando, la más baja del continente, 5,7. Y la esperanza de vida, que era de 79 años, siempre más en la mujer, ¿cierto? 82, y hombres 77, ha subido a 83 y 78, 1 año. Pero hay que tener presente que durante la pandemia bajó 1 año en hombres, en mujeres y similar en hombres, ¿ya? Esa es la esperanza de vida, pero la distribución en cuanto a económica siempre ha seguido igual, que el 20% superior tiene 15 veces más ingresos que el 20% inferior. ¿Y qué podemos decir en cuanto a la pobreza? En este índice que se hace habitual cada par de años, en 2014 la pobreza entre extrema y la total era como de un 12,5%, y actualmente se estima que un 6,5%. Ahora, ¿qué es lo que se estima por pobreza? Eso puede también, digamos, ser materia de discusión, pero es el mismo estándar que se utiliza.
hay que tener presente que los vecinos están en un 50% de pobreza, en este momento, de nivel de pobreza. Ahora, lo que sí es muy importante es que el país ha cambiado, y ha cambiado en los últimos 30 años de un país que era relativamente joven, y vean ustedes cómo se va enanchando la pirámide poblacional para llegar a la actual, que somos un país más viejo y más gordo, o sea, en que hay menos gente joven y que hay menos gente joven y la gente de mayor se ha ido acumulando. ¿Y esto por qué? Vamos a ver que antes de ver el por qué, veamos una cosa que es bien importante, que tiene que ver con la crítica que siempre se hace a la calidad de la atención médica en el sistema público, ¿cierto? Pero lo que ocurre es que el sistema público se lleva a la gente, tiene a la gente más enferma, mayor y más enferma. La carga de enfermedad del sistema público es muchísimo mayor que la del sistema privado. Y aquí tenemos cómo en el sistema público el 75% de la población está el grueso de la gente mayor, a diferencia del sistema privados, en que solo el 10% de la gente que es más de 65 años está en el sistema privado. Y eso determina el tipo de patología que ve cada sistema. Ahora veamos nuestra evolución demográfica, que también va a tener muchas consecuencias, no solo en enfermedades infecciosas. Aquí vemos que en 2014 la población extranjera era de 400.000 personas, 2,4% de la población, y hace 2 años, el 2022, había subido a 1.600.000 y tanto, un 8,5% de la población, y no sabemos los últimos 2 años, y hay un estimado creo que subestimado, de más o menos 100.000 personas en situación irregular. Se dice que es más. Los nacimientos, y ahí empieza la crisis del país en este aspecto, el 2014 fueron 251.000 niños. El año pasado fueron 172.000. 70.000 menos inmediatamente, ¿cierto? Con un índice de fecundidad, ¿cuántos niños tiene cada mujer? De 1,7 y ahora de 1,3, teniendo presente que se necesita 2,1 niños por mujer para que la población se mantenga, se mantenga. Y la otra forma de expresarlo es la fecundidad, pero los mismos datos. Es decir, que Chile actual está en una crisis demográfica totalmente desatendida. Y esto es lo que está pasando en el país y todas las consecuencias que de eso derivan. Por eso es que cuando alguien dice quiero ser pediatra, el ministerio no lo recomienda mucho porque hay pocos niños, lo mismo que ginecólogos. Bien, esta es la situación que va a tener un impacto en el tema de la patología a la que me quiero referir. Veamos la epidemiología y su impacto cotidiano. Bueno, el primer problema que hay es que con el estallido social y fundamentalmente con la pandemia, que ocurrió en todo el mundo, la calidad de la información epidemiológica se deterioró tremendamente y aún no se ha podido recuperar ni las patologías que nos han diagnosticado, ni el reporte de ellas, ni tampoco los informes estadísticos que habitualmente se emanaban de muy buena forma del ministerio. Así que, ¿de qué voy a hablar? Bueno, quisiéramos plantearnos qué palabras usamos ahora que no usábamos antes al respecto. Y pues, en términos de la epidemiología de la enfermedad infecciosa, ¿qué sabíamos nosotros hace 10 años de palabras como PrEP, con palabras U igual U, Mpox, cierto, Orientia chiloensis, TLD, BIM? Los becados van a entender esto, ¿cierto? Posiblemente yo tampoco entendería muchas palabras de otras especialidades, pero hay un montón de palabras. Aquí hay 25 términos que son los que han ido surgiendo en base a esta nueva epidemiología, ¿cierto? Quizás Paxlovid la ubiquen, que algunos de nosotros yo ya he tomado Paxlovid por el COVID, pero las otras es muy difícil que uno diga, estas palabras no se manejaban. Y estas
reflejan el tipo de patologías y situaciones que quiero compartir con ustedes. Cuando uno habla de enfermedades infecciosas y epidemiología, lo primero que tiene que preguntarse es, bueno, ¿cómo las prevenimos? Y ahí está el Programa Nacional de Inmunización. Chile tiene un muy buen programa de inmunización. Lo ha tenido siempre y no es como por natural. Así existen las vacunas para los niños y en general aquí hay una conciencia, por lo menos para los niños, de vacunas. El calendario de vacunación del 2014 tenía 12 vacunas, más la influenza, y de estas 12, una sola era para adultos de más de 65 años, la neumonía. El programa del 2024 tiene esas mismas, pero ha sumado 7 más, con lo cual ya el programa tiene 19 vacunas y hay algunos cambios interesantes. Primero que nada, que se incorporó la vacuna para hepatitis A en niños. Y lo interesante, voy a ver si puedo explicarlo, es que por una interpretación inadecuada epidemiológica se tomó una buena decisión epidemiológica de vacunar. Ya les explicaré. ¿Mm? Se incorporó la vacuna VPH en niños. Antes se vacunaba a las puras niñitas. Ahora se vacuna a los niños, hombres. También se incorporó la vacuna para la varicela, no estaba en el 2014. Se cambió la vacuna de polio oral, la gotita de polio oral, a polio inyectable, porque con la polio oral a veces había algunos casos de poliomielitis con la cepa vaccinal. Se amplió la vacuna de la meningitis para una cepa que no había una buena vacuna, hay una buena vacuna más completa. Se empezó a vacunar para fiebre amarilla, pero solo en la isla de Pascua, que está donde está el mosquito. Se empezó a vacunar a las embarazadas para el coqueluche para proteger al recién nacido, porque no responde a la vacuna. Y bueno, y ya empezó desde el 2021 la vacunación COVID. Ya el 22 se agregó una vacunación selectiva para la viruela del mono. Y lo más interesante que ha ocurrido ahora es que este año se incorporó una inmunización pasiva, en base a administrar directamente anticuerpos a todos los recién nacidos, a alguien que es muy importante en este momento para mí, a la Perlita, a la Perla Esther se la pusieron hace 5 días, a mi nieta. Y hay una vacuna ahora para PRS para los abuelos, que ya tendremos que ponerla cuando esté comercialmente disponible. Bien, eso es en prevención. Veamos enfermedades de notificación obligatoria para las cuales no tienen vacuna. ¿Y qué se puede decir de eso? Solamente de la hepatitis B, interesante señalarlo porque el año 2017 hubo un brote de hepatitis A en muchas partes del mundo, que en hombres jóvenes, no en niños, en hombres jóvenes, y se pudo determinar epidemiológicamente que era de transmisión sexual, a hombres que tienen sexo con hombres. Pero no eran los niños, pero eso gatilló la reacción a vacunar a los niños. Y se implementó el programa que mencionaba, pero fue por una razón fue periférica, pero fue una buena decisión epidemiológica. En cuanto a la zoonosis y enfermedades de transmisión vectorial, tampoco ha pasado mucho, pero hay algo en el Chagas que es interesante. El Chagas es una enfermedad que sabemos que existe en el norte, ¿cierto? En las casas de adobe, ahí están las vinchucas y se produce el Chagas, ¿ya? Pero eso está estable, hay mejor detección, se ofrece un tratamiento que es relativamente, no es muy bueno, excepto en los casos agudos, pero hay un novedoso mecanismo de transmisión que no ha llegado a Chile, pero que puede llegar en cualquier momento, que es el Chagas oral, que uno se coma las vinchucas en el fondo. ¿Y cómo se va a comer vinchucas uno? Bueno, en las zonas tropicales no hay casa de adobe, primero, ¿cierto? Y viven en el aire libre, viven en la agricultura, en la fruta, en las verduras. Y los casos que más se han descrito es que uno muele todo eso y se hace una caipiriña y se traga la vinchuca y con el Trypanosoma cruzi. Y esa es la transmisión oral del Chagas, causa un cuadro completamente distinto, muy grave. Y me imagino a quién se le va a ocurrir de que si yo vivo en Punta Arenas y voy a Río, me tomo una caipiriña y llego con una miocarditis, que va a ser un Chagas, ¿cierto? Pero eso lo vamos a empezar a ver.
¿no? Y eso tenemos que estar atentos, ya sea los migrantes, ya sea las personas viajeras. Y en cuanto a enfermedades de transmisión sexual, aquí hay también aspectos muy importantes y que son donde se han expresado los mayores cambios. Entre la sífilis. Muchas veces gente que trabaja en otras áreas dice, todavía hay sífilis, ¿cierto? O sífilis, que eso ya es del siglo pasado. No, cada vez hay más sífilis. ¿Mm? Y puedo decirle que, por ejemplo, una de las becadas que está acá, se le ocurrió una idea con la sífilis y juntó algunos casos muy particulares. Había que cumplir un montón de requisitos. Juntó, ¿cuánto? 205 casos de sífilis, más o menos, es que es una tremenda cantidad de casos. Y bueno, en sífilis se puede ver que en 2014 estábamos aquí, hace 14 años, como con 25 por 100.000 casos. Y ven el salto que ocurre en sífilis para llegar acá, ¿cierto? Y aquí se puede ver lo que pasa en el país. ¿Qué pasó aquí? Que cayó la sífilis. Bueno, eso es la pandemia, con el inicio de la pandemia. Pero a pesar de eso, después se recupera porque es una enfermedad de notificación obligatoria y ha seguido aumentando. ¿No? Y básicamente la diferencia entre hombres azul y rojo, mujeres, se ha ido ampliando. ¿No? Es una enfermedad básicamente que se ve más en hombres que en mujeres y también se ve principalmente en hombres que tienen sexo con hombres. Y esto es un fenómeno en todo el mundo. En todo el mundo, el tremendo aumento de la sífilis. Y como la mayoría de las veces la sífilis silenciosa también es una de las epidemias silenciosas que hay, la sífilis. Y además, se ha producido una falta de stock de penicilina benzatina a nivel mundial y periódico. ¿Qué es el tratamiento? ¿Mm? Una vez ocurrió que había esta falta de stock y sale un artículo en el día, la televisión iban a hablar de la falta de penicilina benzatina. Y yo me quedé mirando y ver qué iban a decir. Y el tema para este reportaje era ¿cómo vamos a tratar las amigdalitis? Eso, porque no había benzatina, cuando el problema era la sífilis, ¿cierto? Y no hay otro tratamiento que tenga esa efectividad. Eso es cuanto a sífilis. Y desde lo otro que es interesante, y esto hay que tomarlo analizarlo con cuidado y con seriedad, ¿cierto? En términos de que la autoridad sanitaria del país, para una serie de enfermedades de importancia epidemiológica, ha empezado a ver las tasas en poblaciones especiales, o vulnerables o distintas. Y en este caso, se trata de personas de pueblo originario o de extranjeros. ¿Mm? Y el 2018, el 12% de toda la sífilis del país, que tal como nos notifica a Salud Pública, ¿cierto?, era en población extranjera, y el 2022 el 19, casi 1 de cada 5 casos de sífilis se ve en población extranjera. Mm. Este aumento general, ¿cierto?, de la sífilis ha determinado que empiezan a reaparecer los casos de sífilis congénita, que no había en Chile. Entonces, ese es un cambio importante de lo que ha ocurrido en esta enfermedad. Otra enfermedad que también no sale mucho digamos, en las noticias habituales es la gonorrea, causada por la Neisseria gonorrea. Y vean lo mismo que en sífilis. Vean ustedes el aumento que había entre el año 2014 y el tremendo aumento en casos de sífilis que van aumentando dramáticamente hasta el año 19 y el 20, y después uno podría decir, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Desapareció la gonorrea? No, está el problema del tremendo efecto que han tenido las crisis sociales del país y la crisis pandémica en el diagnóstico oportuno, de recuperar la normalidad de los programas. ¿Mm? Y de la conciencia que hay de la notificación de enfermedades, de notificación obligatoria. Entonces aquí ustedes ven esa tremenda brecha que hay aquí en cuanto a
a Neisseria gonorrea y por tanto no sabemos muy bien qué está pasando, pero seguramente, sin lugar a dudas, la curva está mucho más alta. Pero lo que sí es importante también en gonorrea es esto, que se está haciendo cada vez más resistente la Neisseria gonorrea. Es cada vez más difícil tratarla. Y aquí vean ustedes que aquí hay una droga en rojo que fue de gran utilidad, que es ciprofloxacin. Una dosis y listo, que es la meta del tratamiento de una enfermedad de transmisión sexual. Que la persona consulte, se le deje el tratamiento y se soluciona el problema. Y vean cómo ya el 2014 ya era la mitad de las cepas eran resistentes, pero ahora es el 73%. O sea, esa droga ya no sirve. La única droga confiable para tratar una gonorrea es una que está aquí abajo, que no ha habido resistencia, que es una inyección. ¿Mm? Y eso ya, al ser una inyección, cuesta más conseguirla, cuesta más cumplir con el tratamiento. ¿Mm? Y ya en el mundo han aparecido cepas que son totalmente resistentes a estos medicamentos. En BPH, virus papiloma humano, que también es una enfermedad de transmisión sexual, mencionar aspectos generales nomás, que son importantes. Que ahora el PAP está siendo lentamente reemplazado, pero no completamente, por la biología molecular, que es el gran avance que hay en todo el mundo, ¿no? Y que en Chile se está implementando muy bien, que son complementarios. Ahora, el otro aspecto, el que ya mencioné, que se incluyó a los niños para la vacunación, y, y lo otro que además se ha aumentado la edad límite. Antes se decía hasta los 26 años. Si usted tiene 27 años ya perdió la oportunidad de vacunarse o no le va a servir o quizás cualquier otra consideración. Pero se ha visto que aunque la gente a medida que va digamos, envejeciendo, aunque estamos hablando de edades jóvenes, es menos efectiva la vacuna, ya se dice, bueno, siempre va a tener alguna utilidad, así que se ha ampliado la edad. Y lo más interesante desde el punto de vista terapéutico es que como no hay ningún tratamiento efectivo para el VPH, está popularizándose sin que haya una razón, digamos, fehaciente, comprobación de eficacia. Usted tiene VPH, bueno, vacúnese de todas maneras, porque le puede ayudar a controlar mejor el surgimiento de la enfermedad y el desarrollo de cáncer. Y lo otro que la vacuna que viene el próximo año va a tener más cepas oncogénicas. O sea, va a haber una mejor protección para el cáncer cérvico-uterino o los otros cánceres que producen el VPH. En cuanto a la infección por VIH, aquí vean el mismo modelo, como en el 2014 el Salud Pública había diagnosticado cerca de poco más de 4.000 casos, teniendo presente de que en Chile en VIH todo pasa por el Instituto de Salud Pública. Todos los diagnósticos de la comprobación, la ratificación de que alguien tiene una infección por VIH, la hace el Instituto de Salud Pública. Puede que les hagan los exámenes positivos en distintas técnicas, pero todo va a converger al Instituto de Salud Pública, así que aquí la estadística es muy fidedigna cuando les llegan las muestras adecuadas al Instituto de Salud Pública. Y así ven cómo iba aumentando progresivamente los casos confirmados hasta el año 19 y 20, y después nuevamente vean la brecha que se produce en la falta de diagnóstico, porque la pandemia produjo una desarticulación de los programas de expansión diagnóstico, ya lo hemos visto con otras enfermedades. Había compromisos internacionales del país que no se pudieron cumplir, y esto es lo que tenemos, que hay una población importante que sin lugar a duda anda circulando y no se ha diagnosticado ni se ha incorporado a tratamiento. Y nuevamente en en este estudio de la composición en cuanto a qué población es la que se le está diagnosticando VIH, en esta digamos, evaluación que hace el Instituto de Salud Pública, en qué población ve que en 2014 o 15, como el 9% de los casos de VIH del país que se diagnosticaban eran población extranjera.
y vean lo que se ha ido produciendo, se va aumentando, hasta que entre el año 20 y 21 se llega a que el 40%, y después el año siguiente el 42% de los casos de infección por VIH son son de población extranjera. Y esto, si uno analiza en los números, hace plantear de que el crecimiento de la infección por VIH en la población nacional autóctona, por decirlo así, se ha estabilizado y que el crecimiento está teniendo un factor importante la población migrante. Estas cosas me pueden acarrear algunos comentarios sobre el sentido que yo le pueda dar, pero es la realidad. Tenemos que actuar, tomar todas las medidas para hacer programas especiales como para que ciertas poblaciones vulnerables tengan una dedicación más intensa frente a problemas que les son más frecuentes. La estadística nacional dice que el 2014 había 50.000 personas en tratamiento, el 2023 64.000. Pero el ONU-SIDA, que maneja esto a nivel mundial, estima que Chile debe tener cerca de 90.000 personas infectadas. Por lo tanto, hay un porcentaje importante de personas que o no saben su diagnóstico o no están con acceso a la atención y no están en tratamiento. Y eso hace que tenemos un gap que debiera ser más o menos de un 20% más, un 30% más de personas que debiera intensificarse los esfuerzos para diagnosticarla y incorporarla al tratamiento. Ahora sí, las personas que están en tratamiento les va muy bien. La letalidad de las personas que tienen infección por VIH y están en tratamiento es de menos del 1% al año. Es una enfermedad crónica que tiene menos letalidad en este momento. Y veamos qué diferencia hay entre cómo veíamos el VIH hace 10 años y ahora. Ahora, la terapia es universal. No se basa en si su inmunidad está aquí, está allá, si su carga viral es muy alta o no, sino que ahí está el TNT, Test and Treat, ¿cierto? Usted tiene infección por VIH, mañana inicia su tratamiento. Y está a disposición. Las drogas son más potentes. Antes las personas sufrían todo tipo de efectos adversos, pero las tenían que tomar. Ahora son mucho más amigables, con menos interacciones, con menos reacciones adversas a medicamentos. Y casi todos los pacientes ahora están tomando lo que dice, ahí sale STR, Single Tablet Regime, una pastillita. Tiene 3 o 4 sustancias activas dentro, pero es una pastilla, ¿cierto? Mucho menos que lo que toman la mayoría de las personas con hipertensión o diabetes. Y antes eran muchos esquemas terapéuticos, era cosa de combinar distintas, así como las patentes, distintas letras y números, pero eso se ha normalizado porque hizo muy importante para el registro de medicamentos y las compras, más simple. Los medicamentos muy caros, se gastaban cerca de 100 millones de dólares en terapia, pero han aparecido terapias genéricas que son más baratas. Y por ejemplo, una de las que más se está usando ahora y que se distribuye en el sistema público se llama TLD. Cada letra es la letra inicial de un medicamento. El famoso TLD le cuesta al Estado menos de 10.000 pesos mensuales, cuando los medicamentos antes inicialmente eran $1.000 mensuales. Así que eso es realmente un avance espectacular que se ha visto en estos 10 años. Tenemos esta terapia intramuscular. Hay terapia ahora que uno se coloca una inyección cada 2 meses. De hecho, son 2 inyecciones, pero al mismo tiempo. En prevención, y transmisibilidad, también hay gran avance importante que les voy a mencionar ahora. Además, hay prevención de otras ITS que están relacionadas al VIH, que las voy a ver. Pero lo interesante es que ahora no vemos a la gente en esa etapa SIDA. Muy poco, algunos que llegan o los que abandonan el tratamiento. Ya todas esas infecciones oportunistas las estamos cambiando por diabetes, por hipertensión, por daño hepático crónico, ¿sí? Esteatohepatosis.
hepatitis, perdón, y ocasionalmente algunas infecciones tropicales endémicas. Así que, como decían en broma, yo me dediqué a la infectología porque no me gusta la diabetes. Lo siento, ahora va a tener que aprender a tratar diabetes porque eso es lo que están teniendo los pacientes. Y la baja letalidad. Y así ha evolucionado la terapia, ¿cierto? Al principio no había nada, al comienzo de la epidemia. Después empezamos a ver cómo prevenir estas infecciones. Le damos cotrimoxazol para evitar una neumonía, isoniazida para evitar la tuberculosis. Después apareció la terapia y era un montón de pastillas. Ya en 2014 podríamos decir que en general 2 pastillas venía todo el tratamiento y se consideraba que era fantástico. Pero ahora estamos en esto, una pastilla. E incluso está aprobado ya la posibilidad de dar terapia inyectable cada 2 meses y hay una muy efectiva cada 6 meses que todavía se está en fase de documentación. En prevención de VIH teníamos que el 2014 la forma de prevenir esto es la abstinencia, el preservativo y la circuncisión. Así decirlo, pero estamos hablando de circuncisión masculina porque la femenina no es mutilación, ¿cierto? Y el 2024 está lo mismo, pero además hay dos elementos muy importantes que juntos están significando un tremendo impacto en la epidemiología del VIH a nivel mundial. Uno es que la terapia de los infectados disminuye la transmisibilidad. La gente, es como la tuberculosis. Si uno trata una tuberculosis del señor A, el señor A no se la va a transmitir al señor B. Y el PrEP. ¿Y de qué estamos hablando? Veamos el PrEP primero, el famoso PrEP. ¿Cierto? El PrEP es la toma diaria, idealmente, o a demanda, que no es tan recomendable, de una combinación física de 2 medicamentos antirretrovirales en personas que no están infectadas por VIH, pero sí te pueden exponer a personas infectadas. Y esto ha demostrado una efectividad sorprendente e insospechada. Produce una protección muy grande de la infección por VIH y en una pareja discordante, ¿cierto? El PrEP puede prevenir muy efectivamente la infección y cada vez más gente está recurriendo a esto. Esto, debo admitirlo, es de antes del 2014. Se aprobó el 2012, pero con muy lenta adquisición, hubo distintos tipos de posiciones, pero además, por ejemplo, si no tenía cobertura de un seguro, era imposible. El medicamento original con que se empezó esto, en Chile costaba en esa época 400.000 pesos mensuales. Ahora, con estos medicamentos genéricos, ese PrEP vale 20.000 pesos mensuales o menos, o menos. Entonces es una herramienta muy importante. Es increíble cómo la cantidad de gente joven que está optando a usar este PrEP. Y el otro es la U igual U, ¿cierto? Que es así como se generó esta sigla, que es undetectable is untransmittable. Indetectable, es decir, que no se puede detectar el virus en la sangre, lleva a que no se transmita. Entonces, incluso ya en parejas discordantes se dice, bueno, ustedes pueden dejar de tener una precaución especial porque no va a transmitir. De hecho, la mujer embarazada infectada por VIH que toma estos remedios, de 25% de transmisión al recién nacido baja a menos del 1%. Ya, pero PrEP y igual I llevan a un aumento de las relaciones sexuales sin protección al, digamos, disminuir el temor al VIH y eso lo lleva a que haya más otras ETS, ¿cierto? Se perdió el temor y por lo tanto hay mayor, digamos, libertad para usar relaciones sexuales con menos protección. Y entre ellas está la sífilis, lo acabo de mostrar. La asociación sífilis y VIH es muy estrecha. Y ahí surge entonces otra profilaxis en que se vio desde más o menos el 2023 se documentó de que si uno tomaba 2 tabletas de doxiciclina, 2 tabletas, dentro de las primeras 72 horas de una relación de riesgo, había una alta eficacia para sífilis, pero también
conllevaba una alta eficacia para clamidia y gonorrea. Y eso es lo que se llama el doxipep. Ahora, cada caja de doxiciclina tiene 10 pastillas. Entonces, alcanza para 5 eventos de profilaxis y también está entrando en el conocimiento colectivo. Tuberculosis. En tuberculosis, que es otro de los grandes, ¿cierto? Estamos pasando de la baciloscopía de 1982 a la biología molecular de 1900, 100 años más tarde, precisamente. Y bueno, ¿qué pasa en tuberculosis en el país? Chile tradicionalmente fue un país que tenía mucha tuberculosis, pero empezó a bajar la incidencia de tuberculosis hasta bajar por debajo del nivel de 20 por 100.000, con lo cual ese es el umbral para ir a la eliminación de la tuberculosis como problema de salud pública, una cosa así. Y con menos de 10 es mucho más bajo y ahí había que pensar si había que seguir vacunando a los recién nacidos con BCG. Bueno, Chile estaba en 12, 13, ¿cierto? El 2014. Está bastante bien y empieza a subir, aquí está la pandemia, pero rápidamente ya estamos en 16, un 25% más tuberculosis, más aumento de tuberculosis en 10 años en el país. Y tenemos que, esta es el porcentaje de casos de tuberculosis en población extranjera, cómo ha ido aumentando, ¿cierto? Y en estos momentos, uno de cada tres casos de tuberculosis que se diagnostican en Chile es en población migrante. Otro área donde hay que profundizar el adecuado manejo preventivo, terapéutico precoz. Y si uno analiza esto, la verdad que la tasa de tuberculosis en la población nacional, medio similar al VIH, es relativamente estable y está entre el 12 y 13, pero la tasa de tuberculosis en la población migrante es 4 veces mayor. ¿Qué ha determinado esto? De que los pediatras no sabían tuberculosis, no había tuberculosis infantil. Y los primeros años no se diagnosticaron, o sea, no había práctica, no había experiencia, pero ya los casos de tuberculosis infantil están aumentando y han reaparecido. Y además hay mayor porcentaje de cepas resistentes. ¿Qué podemos decir en cuanto a tuberculosis y los aspectos terapéuticos? Que aquí se ha metido con fuerza el tema de la biología molecular. Antes, para saber si alguien tenía tuberculosis, se esperaba los 60 días para el cultivo. Ahora existe la PCR, la biología molecular, en que uno hace una muestra en pocas horas. No solo nos dice si hay secuencia génica de tuberculosis, sino nos dice esta secuencia génica va acompañada de otra secuencia génica que nos dice que está la mutación para que sea resistente o sensible a la isoniazida o a la rifampicina, que son las drogas básicas para el tratamiento de la tuberculosis. Son un poco más rápidos los cultivos. Ya casi no hay PPD, ¿cierto? Uno trata de hacer un PPD, no hay. Es gratis prácticamente el PPD. Entonces lo que se usa ahora es el ISGRA, un nombre más complejo, pero vale 20 veces más caro. Y no es mucho mejor. Ahora, los fármacos de la tuberculosis están siendo coformulados, o sea, son 4 pastillitas, ahora no las 14 del tratamiento habitual. El tratamiento dura menos y ahora se da todos los días. Esa fase de que se da el tratamiento por 2 meses diario y después 2 veces por semana, ya no, ya. Nunca fue todos los días, lunes a viernes, ¿cierto? Y hay aparecido drogas para cepas resistentes. Esos son los avances más importantes en tuberculosis. Vamos a saltar eso. En cuanto a la patología GES, desde el 2014 ha habido 6 patologías y el 2022 se agregó otra patología GES, que es la rehabilitación post-COVID. Tiene garantía GES. Y en la infección por VIH, lo que garantiza el GES, a diferencia del 2014, es el tratamiento inmediato. Se hace el diagnóstico, se inicia el tratamiento. Y lo otro que es muy interesante es en la hepatitis C,
que ahora la terapia y la cobertura GES es con terapia curativa. 3 meses de terapia, todos incluso, y se mejoró, se fue el virus, la primera enfermedad crónica viral que tiene tratamiento curativo. Veamos enfermedades emergentes y reemergentes. Bueno, hay un mapa del mundo de lo que son las enfermedades emergentes. Emergentes son las que no existían antes y aparecen, y reemergentes son las que no habían desaparecido, era muy rara y que aparecen. Y hay un mapa del mundo de las posibilidades, ¿cierto? En Chile, el 2014, el riesgo era que hubiera tuberculosis multidrogo resistente, que llegara el dengue, que los estafilococos se hicieran resistentes, que se llenara de bacilos gram negativo resistente, un poco eso ha ocurrido, que llegara el Zika, ¿se acuerdan? Que llegara y las patologías tropicales en inmigrantes. Ese era el temor. Bueno, en la práctica, ninguna o una sola de estas de las que vendrían estaban en este listado. ¿Mm? ¿Y por qué? ¿Cierto? Porque ya les voy a explicar. Y hay algunas frases de famosos que han visto desde cierta altura la situación y que han podido, digamos, resumirla en una o dos frases. Una de las más interesantes es esta: Forever unprepared, the predictable unpredictability of pathogen. Nunca bien preparado. La predecible impredecibilidad de los patógenos. Eso es lo único que se puede decir. Siempre van a hacer algo lo que quieren, independiente de lo que nosotros estemos pensando. Esa es una. Esa fue de Sefcovic ya el 2009 en el New England. Después hay una de, todos conocerán supongo a Anthony Fauci, ¿cierto? El perpetuo desafío de las enfermedades infecciosas, 2012, y esta es la más reciente y que tiene que ver con una especie de juego de palabras del inglés americano y el béisbol, que dice, it ain't over till it's over, but it's never over. Se acaba cuando se acaba, pero no se acaba nunca. Y eso, la emergencia y reemergencia de enfermedades infecciosas. Dentro de estas sorpresas, ¿cierto? El año 2016 está esta, de una especie de fiebre de las montañas rocallosas en Chiloé, ¿cierto? Y una riqueza o algo parecido a una riqueza que nunca había estado en Chile. Y se publica, un gran amigo mío, Tomás Weitzel, una de las buenas importaciones de Alemania que se ha hecho en medicina, con la doctora Katia Barca, de la Universidad Católica, publican esto. Y en el New England, para que supieran de qué es lo que estamos hablando, hacen un mapa donde se ve Sudamérica, Chile, y de Chile, Chiloé. ¿Cierto? Bueno, llegó esta enfermedad típica por la Rickettsia Suzugamushi, ¿no? Y que es un poquito distinta la de acá, así que le pusieron Orientia chiloensis. Ese es el nombre oficial de esta enfermedad que produce esta enfermedad eruptiva, la típica escara negra, ¿cierto? Eso es lo que en la variante africana se llama le tache noir, el toque negro, ¿cierto? Ya. Y que ahí está, sigue avanzando y la tenemos. Como buena riqueza se trata maravillosamente bien con tetraciclina. El 2017 tuvimos una importación de fiebre Q por importar animales que no están bien estudiados. Bueno, y para qué decir esto, ¿cierto? El COVID-19 que llegó el 2020. El diciembre del 2019 hay, no lo encontré ahora, un artículo en diciembre de 2019 en el New England, la nueva gran epidemia y su impacto. Si uno analiza, el pobre hombre que escribió eso escribió sobre influenza. 2 semanas más tarde aparece el COVID, ¿cierto? Que nos pilla a todos por sorpresa. Nunca bien preparado. Bien, en Chile, ¿qué podemos decir? Que más o menos el 25%, un poco más, de la población ha sido reportado con COVID. 5,5 millones de personas, ¿cierto? Un poco más del 25%. Y la mayoría durante el 2022. El mayor número de casos fue el 2022. Y
una de cada 312 personas fallecieron de COVID. Fallecieron de COVID. Se estimaba que eran 65.000 personas, pero actualmente el ministerio lo ha reducido a 58.000. Bueno, hay una alta proporción de la población que ya está vacunada con el autotest, ¿cierto? Y la disminución de las notificaciones, ya no sabemos con certeza cuántos casos hay, porque no se reportan, ¿ya? Y los pocos casos actuales son de menor gravedad y letalidad, pero dejó de ser una emergencia sanitaria. Y nos podríamos preguntar si terminó la pandemia. Bueno, ahí nuevamente hay que recordar a Anthony Fauci. It ain't over till it's over, pero it's not over, ¿cierto? Y si nosotros miramos la estadística mundial, que ya no la reportan, esto es de abril, ¿cierto? Y que dice que hubo 700 millones de casos. Ya que hubo el doble, por lo menos, ¿cierto? Y que los muertos no fueron 7 millones, que deben haber sido 20 y tantos millones de personas. Pero Chile mantiene, ahora, antes lo mostraban todos los días, ¿se acuerdan? En la televisión, pero mantiene un registro. Y este registro habla de que esto ve hasta el 21 de septiembre, que hay, se estima que se notifican 16 casos diarios, pero hay 4 muertes semanales. O sea, cerca de 30 personas al mes. Bien, ¿cuál fue la consecuencia de esta pandemia? De forma muy breve, porque esto da para mucho, nosotros ya hemos hecho varios seminarios al respecto. Dejó el COVID prolongado, dejó grandes problemas y secuelas en salud mental, no solo los afectados, sino que muy mayoritariamente en el personal de salud. La tasa de suicidio que se produjo en el personal de salud es lo peor de la epidemia. Nosotros tratamos como de olvidarnos de eso. Fue tremenda. Fue tremenda. En todas partes, en todo el mundo. Dejó una acumulación de personas susceptibles a patógenos respiratorios virales que se reaparecieron después. No hubo exposición a influenza, VRS, ninguna de esas cosas, y se acumularon los susceptibles. Y determinó un retardo en diagnóstico e incorporación de atención médica a miles de personas con patologías subyacentes. Eso se ha analizado mucho. Y afectó la oportunidad y certeza de las previamente confiables estadísticas en salud, lo que mencionaba varias veces. Llevó a un aumento en la resistencia bacteriana y micótica en las infecciones asociadas a la atención de salud. Se usó mucho corticoides y las consecuencias de eso las estamos pagando todos los días. E incluso hubo un aumento en la mortalidad y bajó la expectativa de vida, que aún no se recupera completamente. Pero como beneficio demostró la fortaleza del sistema público, que no colapsó. Demostró que es posible la sinergia pública-privada en salud frente a emergencias e incluso con otras áreas no tradicionalmente asociadas a salud. Con ingeniería informática. Fue espectacular. Aquí hubo una presentación hace un par de años de todo lo que se pudo hacer al respecto, que fue fantástica. Demostró la agilidad del sistema de salud para enfrentar una emergencia en cuanto a atención y en cuanto a vacunación. Trajo avance en el conocimiento y la ampliación a nivel nacional de las redes de laboratorios modernos. Chile se llenó de laboratorios de biología molecular que están dando sus frutos ahora. Y demostró además que en Chile se puede hacer investigación de resultados a nivel superior. Programa de vacunación nacional, por ejemplo, se publicó en el New England, en el Nature. Aquí hay algunos ejemplos de 10 millones de vacunados, ¿cierto? De los resultados, 10 millones de vacunados, ya sea adultos o niños, en el New England, en el Lancet. Y también permitió un poco que grupos pequeños vieran pequeñas realidades. Y en esa me permito, por ejemplo, presentar lo que nosotros pudimos evaluar, que fue el resultado, los desenlaces de gente hospitalizada por COVID entre aquellos que habían sido vacunados y los que no habían sido vacunados. La vacunación, incluso la inicial, salvó vidas, incluso a los que se les daba COVID, se morían menos, se intubaban menos, la hospitalización duraba menos. E incluso también nos permitió hacer estudios de cuál era la respuesta de la vacuna en poblaciones inmunodeprimidas, como en el caso que hicimos en población VIH comparado con el personal de salud. El 22 llegó la viruela del mono, también de la nada,
Y en Chile llegó el año 23 a haber hasta 1.500 casos. La gran mayoría en hombres infectados por VIH y hombres con sexo con hombre. Y hubo de repente una abrupta caída, nuevamente, impredecible. ¡Pum! Desapareció. Y cuando uno pensaba, bueno, desapareció, volvió a aparecer ahora. Está de nuevo, ¿cierto? Y reaparecen en 2024 más contagiosos y graves. Ya hay casos en Chile, pero no han llegado los que acaban de salir de África, que son los más graves. Pero afortunadamente hay una vacuna. Bueno, siguiendo esta idea de la posibilidad de sistematizar la información, nuestro grupo participó en estudios publicados en el Lancet, una de nuestras doctoras, en cuanto a mpox en población muy inmunosuprimida, y nosotros presentamos el estudio de 35 pacientes VIH con mpox. Y la campaña de vacunación todavía está vigente. Y este año, que llega también, afortunadamente no ha aprendido, pero hubo casos. Y también, quizás porque terminó el invierno, desapareció, fue la reemergencia de esa cepa de estafilococo, de Streptococcus pyogenes, de hipervirulenta, que fue denominada por algún diario, ¿cierto? La bacteria asesina. La bacteria come carne. O sea, espantoso. Unos casos de síndrome de shock tóxico estreptocócico asociado a fasciitis necrotizante. Y lo interesante es que fue este mini brote, que no sabemos si se va a prender nuevamente, en el invierno tuvo una importante asociación con virus influenza A. Se potenciaron, pero no ha seguido creciendo eso. En cuanto a epidemiología hospitalaria, desde el punto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, y lo hemos mostrado otras veces aquí, la progresiva resistencia a los antibióticos, a los antibióticos de las bacterias. Básicamente son los bacilos gram negativos dentro del hospital, pero están saliendo a la comunidad, Staphylococcus aureus y enterococo. Y esto es típico de estadounidenses, en que hacen un acrónimo, ESCAPE. Bad drugs o bad bugs, no escape, eso es lo que le llamaban. Bichos malos, no hay escape. Y esos eran, ahí están los nombres, pero a lo mismo, lo importante es que es un problema muy serio y que ha sido potenciado por el COVID. Y eso no solo de esas bacterias hospitalarias, sino que también en las bacterias comunitarias. Las infecciones cutáneas, respiratorias, intestinales, el tracto urinario, la transmisión sexual, están también siendo afectadas, o sea, producidas por cepas resistentes. ¿Y cuál es la respuesta habitual que se ha dado frente a en infectología, frente a la resistencia de los patógenos? Bueno, provocamos más droga. ¿Cuál es el problema, cierto? Y bueno, en el intento no se han quedado. Y ven el informe último de la OMS respecto a nuevas moléculas antibacterianas, antibióticos específicamente. Y aquí tenemos el número que se está estudiando desde el 2011, ¿cierto? Ciento y tantos. Este es el número que se han desautorizado, y este es el número de nuevas drogas aprobadas. ¿Cuántas son ahí? 13. 13 nuevas drogas. Ninguna de las cuales es una nueva molécula, una nueva familia. Todas son reprocesamientos de antibióticos antiguos. Así que en los últimos 10 años la FDA no ha aprobado ninguna molécula nueva. Y todos los pseudo nuevos, ¿cierto? Los usamos, nos entusiasmamos con esos antibióticos, y cada producto nuevo es cada vez más caro. Ya, una de las respuestas para esto es el PROA. El PROA es muy interesante. No nos gusta mucho trabajar en el PROA. Siempre hay poca gente que lo hace de corazón, pero es una cosa importante, ¿no? Es un programa para optimizar el uso de antimicrobianos. Hay un programa obligatorio del ministerio en que hay una normativa ministerial, en que hay que protocolizar las indicaciones,
hay que usar, establecer marcos de referencia. Si uno se sale de ese marco de acción, se puede intervenir. Hay que registrar patógenos de interés, hay que seguirlos, hay que registrar el consumo y los costos, hay que asociarlo mucho con el programa de IAS e incluso llevar a intervenciones. Se sabe que usted lleva 12 días de antibióticos y está permitido solamente 10. Aquí el sistema interviene y tiene que dar una explicación muy buena o sencillamente suspenderlo. Bien implementado y ejecutado debería ser de utilidad para mitigar el desarrollo de resistencia. En cuanto a herramientas diagnósticas, yo diría que se han aumentado, ¿cierto? Y en 10 años, básicamente la microbiología, aunque uno veía que alguien estaba sembrando la placa de Petri, ¿cierto? O pipeteando algo, que en microbiología no hay que pipetear nada. ¿Mm? Y haciendo toda una serie de actividades manuales, cada vez más es automatizado. La microbiología va en ese camino, ¿no? Pero lo que ha irrumpido con fuerza es la biología molecular, ¿no? ¿Cuál y cuantitativa? Hay secuencia génica para tuberculosis, hay para esto, para lo otro, y solo además podemos cuantificar cuánto hay, y esa cuantificación la denominamos, cuando se trata de virus, carga viral, ¿no? Y hay técnicas para medir no solo el si hay o no hay, sino que cuánto hay. Y hay plataformas múltiples. Está la plataforma, ¿cierto?, respiratoria. Palito en la nariz, y a uno le dicen si tiene o no tiene alguna de estas 16 virus. Si tiene infección intestinal, otro palito, ¿cierto? Y si está o no están las 15 patógenos gastrointestinales. Si uno tiene un síndrome meningio, lo mismo. ¿Cuál es el problema? De que uno está lleno de bichos. Entonces el problema es que tiene una sensibilidad muy alta y una especificidad baja. Y ahora nos vemos el problema de cuánta gente que tiene una meningitis a líquido claro, esa que se le va a pasar, y uno le encuentra un herpes. Y antes no le hacía nada. Pero ahora, ¿qué hago? Le da ciclovir, ¿no es cierto? Pero eso en cuanto a elementos diagnósticos que han mejorado mucho. En cuanto a herramientas terapéuticas, no hay antibióticos nuevos. Hay puros arreglines con las cosas antiguas. Pero sí, en las otras enfermedades hay nuevos productos. En el VIH, en el SARS, tenemos remedio para el COVID, para el Mpox, para el VRS, ¿cierto? Y cada molécula nueva, gran incremento del precio. Y finalizando, quisiera ver, lo hemos estudiado también, tenemos un planteamiento en cuanto al impacto de la migración. El 75% de la migración proviene de Sudamérica, ¿cierto? Y Caribe, con los que se comparte idioma, cultura y religión mayoritariamente, excepto en Haití el tema cultural e idiomático. En esos países hay patologías infecciosas endémicas que no existían en Chile. Histoplasmosis, leishmania, estrongiloides, malaria. Estrongiloides es un problema con los trasplantes. ¿Qué pasa si uno trasplanta a alguien y ya pasó, ya, una tragedia, a alguien le trasplantaron órganos y la persona, el donante, tenía estrongiloides y todos los órganos donados portaban el estrongiloides? Fue un desastre, ¿ya? O tienen también, o hay mayor tasa de enfermedades que en el país, tuberculosis, por ejemplo. Los programas y cobertura de vacunas pueden ser distintos en esos otros países, pero la mayoría de los inmigrantes son personas jóvenes y sanas, y el mayor requerimiento en salud, lo vimos en el seminario que hicimos hace varios años, es la atención obstétrica. El 20% de los niños que nacen. Pero en cuanto a enfermedad infecciosa, el impacto epidemiológico actual es menor, excepto esta enfermedad infecciosa, tuberculosis y VIH fundamentalmente, pero también hemos visto que en ciertas ETS, patologías que están además cubiertas sin restricciones, independientes del estatus migratorio. Y vemos así casos aislados de estas enfermedades endémicas tropicales. Y finalmente, después de ver todo esto, uno podría preguntarse, ¿pero son solo las enfermedades infecciosas las que han cambiado y evolucionado entre 2014 y 2024? Y bueno, ¿qué hay de nosotros? ¿Cierto? Y podemos decir algunas cosas al respecto. En 2014 estamos acostumbrados al código de barra, a las rayitas.
Ahora todo es QR. Uno quiere ver una comida, hay que ver QR. Uno quiere ver qué película dan, QR. Uno quiere ver qué servicio otorga la municipalidad, QR, ¿cierto? Y antes la plata era un billete con Arturo Prat, ¿cierto? O la Gabriela Mistral. Eso es plata real. Ahora es una tarjeta, una plástica. Antes leíamos bastante, íbamos al cine, ahora es streaming. Y estos son los cambios que se han producido. Antes conversábamos, hace 10 años conversábamos bastante más que ahora. Ahora chateamos, ven las palabras que se han creado, chatear, ¿cierto? WhatsAppear. Antes llamaba un taxi, taxi, ¿cierto? Y uno estiraba la mano, ahora es el Uber. Hoy día me vine en Uber al hospital. A las 7 de la mañana cobró 3 veces lo que cobra a las 4 de la tarde. Antes iba al supermercado, ahora el súper va a la casa. Y antes consultábamos, o los becados consultaban el PubMed, el National Library of Science. Ahora consultamos al doctor Google. Así que cambios en el país, cambios en la enfermedad y quizás otro cambio en nosotros mismos. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su excelente pequeña presentación. A la doctora Valdés que siga con la pregunta. La segunda pregunta, en relación a la vacuna para COVID, la nueva por DNA mensajero, eh, ¿qué hay de científico? Si hay revisiones sistemáticas, válidas. ¿Qué hay de científico en efectos adversos que pudiera producir enfermedad inmunológica y producir otro tipo de daño? Bueno, es un tema que siempre ha tenido, el tema de los efectos adversos de la vacuna siempre ha sido un tema complejo, porque uno toma miles de personas que están sanas, ¿cierto? Supuestamente sanas, y le introduce la intervención, vacuna. Pero dentro de ese millón de personas había 2 que se iban a suicidar, otra que la habían atropellado, una que le dio un infarto, otra que le diagnosticaron el cáncer, alguien abortó. Entonces, la asociación temporal es una, evidente, pero la asociación causal es más difícil. Pero claramente, cuando uno tiene por eso las millones de personas, como ha sido la vacuna COVID, uno puede determinar efectos o efectos adversos, eventos adversos que son causales, que sobresalen. Y por ejemplo, en las vacunas mRNA, lo que se ha podido ver claramente es que hay una proporción ínfima, pero que sobrepasa lo esperable de miocarditis, perimiocarditis y miocarditis. Que hay un síndrome y también un síndrome inflamatorio puede haber en niños, no el del COVID mismo. Que hay una cierta posibilidad de hipercoagulabilidad, ¿no? Pero que se da, a ver, se da en una población en tan baja proporción que en el balance claramente es, digamos, el beneficio es absoluto. A largo plazo, realmente es algo que no sabemos, pero ya las vidas que se han salvado con esa vacuna es, ya demuestran su efecto altamente beneficioso. Yo diría que con la tecnología mRNA el tema tiene otra variante. Es que con la tecnología mRNA que se ha logrado dominar la tecnología, es tal el potencial que ofrece eso que va a revolucionar buena parte de la medicina y va a entrar en el rango terapéutico, en el rango diagnóstico precoz de cánceres, qué sé yo, que realmente su utilización tiene un potencial de ser masivo, pero todo apunta a de que hasta el momento no hay, fuera de lo que sí se ha demostrado, no hay otras cosas.
Muchas gracias, Marcelo, súper interesante. Yo quería hacer una pregunta desde la económica del hospedero con respecto a tu parte final del efecto de la migración, ¿cierto? Porque, claro, los gérmenes nos usan a los humanos para trasladarse a lo largo del mundo, ¿cierto? Pero también hay cambios, ¿cierto?, de genes de susceptibilidad con las migraciones. Y en los últimos 20 años hemos tenido en Chile anemia, niños con anemia en células falciformes, que nunca habíamos tenido antes el Hospital Roberto del Río, entiendo que se ha convertido en el centro de referencia, que esa es una condición que produce susceptibilidad a infecciones por gérmenes encapsulados. Entonces, si bien la pregunta es del ámbito pediátrico, no sé si eso se ha capturado en la estadística o tal vez los esquemas de vacunación son suficientes para cubrir desde riesgo adicional. En el caso de la anemia de células falciformes, ¿cierto? En nuestro hospital también han llegado, hay un policlínico de hematología, hay un número importante de mujeres de haitianas que lo portan y que tienen esa enfermedad. No sé de niños, pero por otro lado, en medicina adulto, yo no creo que en nuestra unidad, que tuvimos una población haitiana bastante numerosa, haber visto susceptibilidades, por ejemplo, a hacer infecciones por salmonela. Y también por capsulados, pero no lo he visto que se traduzca en que hayamos visto esa patología. A lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero ahora en cuanto a otro tipo de susceptibilidades, como por ejemplo, no sé si mayor susceptibilidad a tuberculosis, si es por algo genético o si es por las condiciones ambientales. No sé. Lo que sí es interesante es que en casos de población inmigrante, el impacto de la tradición cultural, eso sí que es fuerte, que hay una mayor reticencia a la vacuna. En pueblos que tienen una concepción más mágica del asunto. Eso sí que es más o menos apreciable, pero va por otro camino. Gracias. Bueno, doctor, muchas gracias. Como siempre, me encantó su conferencia, muy profunda. Yo creo que nos hizo un balance de la historia de los últimos años muy importante, porque salieron a la luz un montón de fenómenos que efectivamente han ido ocurriendo y tú no los das ni cuenta. Yo podría pedirle comentarios sobre varios puntos, pero ya se salió a la luz el tema de los inmigrantes, que me parece un tema muy relevante. Me ha tocado ver ocasionalmente muchos pacientes de tuberculosis hospitalizados acá en hospitales en Chile, ¿no es cierto?, que son extranjeros, que han llegado con tuberculosis. Y uno siempre se pregunta, bueno, cuando se hace la admisión de un inmigrante, ¿se le pide un examen médico realmente profundo? ¿Se hace un estudio? ¿O sencillamente se sacan datos, digamos, históricos o policiales y no se considera la parte de salud? Pero sin duda que yo creo que es muy relevante. Ahora, hay algo que yo quiero valorar en todo esto, que es la historia epidemiológica de nuestro país y la importancia de las vacunas. Chile es un país que históricamente siempre, ¿no es cierto?, ha respetado los planes de vacunas del mundo, los más importantes, y se han cumplido en forma rigurosa. Y afortunadamente no hemos tenido campañas antivacunas acá. No hemos tenido grandes padres de las campañas como en Estados Unidos, Kennedy, ¿no es cierto?, que hace campaña política diciendo no vacunen a sus niños porque les va a producir autismo. Chile en ese sentido ha sido bastante serio. Yo sé que por ahí hay opiniones dispares, pero no ha habido una campaña así para que la gente no se vacune. Y eso creo que nos ha salvado la vida. Yo solamente quiero traer al recuerdo mi experiencia. Yo llegué a Chile en el año 69 a hacer una beca en pediatría, en el Roberto del Río con el profesor Beneguero. Impresionante, nosotros teníamos polio. Tuve a mi cargo 3 salas de niños con poliomielitis en las situaciones más graves, ¿no es cierto? Usamos pulmotones, porque uno se le olvidan todas esas cosas, ¿no es cierto? Realmente. Los niños se morían de sarampión, se morían de difteria, o sea, se morían de tifoidea, se morían de montones de enfermedades infecciosas que ya no existen, que prácticamente han desaparecido. Y todo eso ha sido gracias a la vacuna. O sea, yo creo que uno debería insistir un poquito más a ver campañas en ese sentido.
Y el otro tema que me preocupa un poco es a propósito de las enfermedades sexuales transmisibles, ¿no es cierto?, en nuestro país, que sigue siendo un problema severo. Ya lo que el doctor Wolf mostró a propósito de lo que ocurre con la sífilis, con la gonorrea, ¿no es cierto?, con el HIV, o la viruela del mono, todas las cosas que tienen un componente, ¿no es cierto?, de transmisión sexual importante. Eso creo que sigue siendo un problema grave en la adolescencia, porque nuestros adolescentes cambian sus hábitos hace un tiempo. El condón pasó a ser un hábito común de hombres y jóvenes, hombres y mujeres que usaban esto. Ya no lo están usando tanto por algún motivo. Ha perdido la importancia el HIV, no se habla del HIV. Y vemos que todavía hay una cantidad enorme de infectados, ¿no es cierto? O sea, por lo tanto, yo creo que el tema de las enfermedades transmisibles sigue siendo un problema epidemiológico severo. Yo creo que habría que hacer campaña un poquito más profunda, explicando la importancia, ¿no es cierto?, de que la sífilis existe, de que la gonorrea existe, ¿no es cierto?, y que los tratamientos son buenos, pero todavía hay resistencia a algunos de esos tratamientos, como mostró el doctor Wolf. La gonorrea, que era antes muy clásica, se curaba con una inyección de penicilina eventualmente, y ahora ya vemos que hay resistencia a las drogas de las que se usan. Entonces creo que habría que hacer un enfoque al estudio de la cultura actual de los adolescentes, sus relaciones, su conducta sexual, ¿no es cierto?, porque han cambiado los hábitos de los jóvenes, y de qué manera eso tiene impacto en la epidemiología de las enfermedades transmisibles del área sexual. Sí, yo creo que de las cosas que hay y que uno nota una falta digamos, compromiso y de la comunicación, que es la responsabilidad de ellos hacia la población en general, es en sífilis. Porque además, la mayor parte de la gonorrea, sobre todo en hombres, es sintomática, ¿cierto? Pero una buena parte de las sífilis, mínimo la mitad, son asintomáticas o pasan solas. Y queda la sífilis crónica y producir todo el daño silencioso, ¿no? Entonces, y la verdad que yo no he escuchado nunca, de hecho, nosotros hicimos contactamos al ministerio hace 7 años más o menos, como para decirle, está habiendo muchas sífilis. No, lo que pasa es que su centro es así. Eh, y, y no nos creyeron. Ahí había un tema muy importante de que nosotros tampoco cumplíamos bien la obligación de notificar. Así que es como doble, pero la autoridad no ha tenido una campaña adecuada frente al brote tremendo de sífilis. Vamos. Gracias, doctor Wolf, por la excelente presentación. Amplió mucho el horizonte, pero también sorpresa. Es una sorpresa vaya la inconcebible predictabilidad de la impredictibilidad. Yo creo que eso es un campo que debería poder todavía ofrecer muchas posibilidades, que no son solamente asuntos culturales y no solamente asuntos terapéuticos. Yo creo que hay asuntos biológicos de distribución de gérmenes y multiplicación masiva de gérmenes que también pueden influir y que pueden depender también, entre otras cosas, del cambio climático, aparte de la migración, pero simplemente de asuntos biológicos, el estudio biológico de la masificación de determinados patógenos. Eso es un asunto. Y el otro asunto es interesante de que en la Antártica, por ejemplo, en un terreno absolutamente no contaminado, se encuentran gérmenes con una elevada resistencia al antibiótico, que nunca han visto. Pero el asunto es de que hay, por ejemplo, efectos ambientales que inducen no solamente la multiplicación de gérmenes, sino que también sus propiedades frente a resistencia al tratamiento. Yo creo que ahí hay un campo amplio de acciones globales
que la Organización Mundial de la Salud podría emprender con ayuda de meteorólogos y astrónomos, etcétera, que podría ser sumamente interesante poder concretizar. Sí, la verdad que al respecto hay bastante estudio ya, ¿cierto? Y hay, por ejemplo, el concepto de que la bacteria de la Antártida nunca ha tenido contacto con los antibióticos es un concepto muy humano, antropocéntrico, porque yo no le di el antibiótico, pero las bacterias han tenido contacto con moléculas antibacterianas desde hace millones de años antes de que existiera el hombre, ¿cierto? Y entonces ese potencial de defensa lo tiene siempre. ¿No? Eso por un lado. En segundo lugar, eh, ya está empezando a formarse esos grupos. Por ejemplo, ¿cuáles? Y ahora, enfermedad infecciosa y cambio climático, un tema que hasta lo hemos analizado aquí. ¿Mm? Pero también hay fenómenos que hay que estar preparados. Por ejemplo, el descongelamiento del permafrost en las áreas polares, ¿cierto? Están emergiendo organismos que ni conocemos. Y cuando se hace esta metagenómica, creo que se llama, en que llegan y hacen el shotgun de estudio, se descubren secuencias génicas que son de organismos que podríamos decir vivos, pero nadie tiene idea de lo que es. ¿Mm? Ese tipo de cosas. Y también se está trabajando, ya hay grupos que están trabajando en hacer protovacunas virales, a las cuales uno, si aparece algo, puede llegar y hacer unos 2, 3 agregados en 2 semanas y hay una vacuna. Tener preparado unos moldes que son ya preformados, terapéuticos, preventivos también. Así que algo se está haciendo, pero que van a surgir nuevas cosas, sin lugar a dudas van a surgir. Después, Doctora Santolaya, quiere hacer una pregunta. Sí. Sí, hola, ¿cómo están? Felicitaciones, Marcelo. ¿Me escuchas bien? sí, sí. Ah, muy bien. Bueno, felicitaciones. Un tema muy fascinante el que tocaste y solo quería aprovechar la oportunidad, considerando que hay tanto médico internista presente, de profundizar un poco esto de que nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones de Chile no es un programa para los niños solamente. Eso fue como se entendió el programa en un inicio, ¿verdad? Hace tantos años. Hoy día un programa que abarca toda la vida del ser humano. Entonces tenemos vacunas en la embarazada, que están hechas, como dijo Marcelo, para proteger al recién nacido, en los recién nacidos, en los lactantes, en los niños mayores, los adolescentes y en el adulto mayor. Y en muchas poblaciones de riesgo entre medio de todo eso. Entonces, consideremos nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones con esa mirada, una mirada más transversal y más integradora a lo largo de la vida del ser humano. Y tengamos también en cuenta que el Programa Nacional de Inmunizaciones de Chile, el año 2024, hizo 2 cosas completamente emblemáticas. Fue el primer país de América Latina en introducir Nirsevimab para la prevención de virus respiratorio sincicial y fue el primer país de América Latina en introducir la vacuna contra el meningococo B. Y esto responde un poquito la pregunta de la doctora Repeto respecto de los riesgos de los niños con anemia de células falciformes, que sí, Gabriela, los estamos viendo mucho más desde que en los hospitales de niños tenemos población haitiana y hemos tenido que aprender a sospechar en ellos patologías que nosotros no veíamos. Entonces, cuáles son sus riesgos y sus especificidades. Pero por favor veamos el Programa Nacional de Inmunizaciones como esta prevención holística de enfermedad infecciosa a lo largo de toda la vida de las personas, desde la vida intrauterina hasta la tercera o cuarta edad o como queramos llamarlo. Posibilidades de mejora del Programa Nacional de Inmunizaciones, por supuesto, para el 2025 podría ser que tengamos
la vacuna de virus papiloma nonavalente en vez de la cuadrivalente. Podría hacer que tengamos prevención de meningococo en adolescentes, eventualmente virus respiratorio sincicial en embarazadas o en los adultos mayores, en los abuelos, como lo llamó Marcelo, y estamos también esperando la posibilidad de vacunas combinadas para influenza y COVID-19. Así que posibilidades de prevención en vacunas siempre. Efectos adversos, yo creo que las vacunas de RNA mensajero son una absoluta novedad en todo orden de cosas, no solo en las enfermedades infecciosas. Y si uno lo piensa bien, una hebra de RNA mensajero que sirve para codificar proteínas y que tiene una vida cortísima, es sumamente poco probable que se integre al DNA de los seres humanos. Por lo tanto, por ahí no va a haber efectos adversos importantes en ese sentido. Eso. Muchas gracias, Marcelo. Totalmente de acuerdo contigo, ¿cierto? Y en lo personal, ten presente que cuando se vacunan nuestros nietos, nos protegen del neumococo, de tener neumonía o neumocócica también, hay menos neumococos circulando. Marcelo hace una excelente puesta al día de la influencia de los agentes biológicos conocidos, ¿no es cierto? Cómo han cambiado violentamente en un plazo tan corto como 10 años. No lo podemos estudiar más atrás porque no había las técnicas adecuadas para conocer bacterias que probablemente, seguramente existían ya, pero no las sabíamos diagnosticar. Ahora, los problemas que significan las enfermedades por agentes biológicos conocidos no son únicos. Todo ha cambiado. Como diría Stefan Zweig, el mundo de hoy no es el mundo de ayer. Todo ha cambiado. Donde miremos, hay cambios radicales en la estructura de la población, lo demostró Marcelo con sus estadísticas, y cambios reales importantísimos en la forma en que la población se maneja, en qué trabaja, qué estudia, cuáles son las profesiones que se están practicando ahora comparadas con años atrás. Ahora podríamos sí extenderlo a más de 10 años. Hay que pensar, por ejemplo, en enfermedades que no son necesariamente provocadas por agentes biológicos. La úlcera duodenal. Cuando yo era niño, hace unos pocos años, en la escuela de medicina, ¿cierto? La úlcera duodenal ocupaba una proporción importante de las camas de los servicios de medicina interna. ¿Dónde está ahora? No hay una asociación estricta con el Helicobacter pylori. Por supuesto que si encuentran Helicobacter pylori hay que eliminarlo, pero no hay una correlación estricta en todos los países del mundo que tengan buenas estadísticas entre la tasa de Helicobacter pylori positivo y las úlceras duodenales. En cambio, ¿qué pasó con el cáncer de colon? Era una anécdota en aquellos tiempos de la úlcera duodenal, que ahora es pan de todos los días, lamentablemente. Esto es muy importante. Todo está cambiando. ¿Y para qué decir si nos vamos hacia el área de las enfermedades o la salud mental? Hemos escuchado aquí brillantes conferencias de nuestros colegas académicos del área de psiquiatría que nos han mostrado cómo ha cambiado no solo la nomenclatura, sino que la estructura de las enfermedades mentales. Y termino recordándoles que hace muchos años matar a un ser humano requería de una bala. Hoy se usan entre 5 y 9. Marcelo, los que están aquí, de los que están virtualmente, agradecerte por una revisión extraordinariamente prolija, seria, de un periodo que ha tenido cambios culturales, que ha tenido la pandemia. Ha sido admirar este periodo de 10 años en que se ha escapado de todo lo que conocíamos y que no hubiéramos esperado hace 10 años atrás. Además, felicitaciones por lo ameno y
lo importante de lo que nos has comunicado. Muchas gracias. Gracias, Ted.